Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis hermanos. Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Y vamos a abrir capítulo 8. Lucas capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 4 hasta el versículo 15. Lucas 8 del 4 al 15. Ya que lo encuentre, le pido que se ponga de pie para leer juntos la palabra del Señor. ¿Lo encontramos? Amén. Ok, muy bien. Vamos a leer Lucas 8 del 4 al 15. Dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: todos, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Todos. Discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Todos? Esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Todos? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre, te pido que bendigas este mensaje y lo uses para tu gloria. Ayúdame, Señor, a presentar esta verdad, a presentar, Señor, esta verdad de tu palabra, que es tan hermosa en esta parábola del sembrador. Señor, gracias por permitirme exponer tu palabra. Ayúdame a hacerlo bíblicamente y hacerlo, Señor, con tu poder y tu unción. Y Padre, pido que si alguien aquí necesita este mensaje, que tú le des oídos para oír y un corazón para recibir tu palabra. Y también si alguien no es salvo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí vemos en la palabra de Dios una parábola. Una parábola es una ilustración que Dios usa para mostrar la aplicación de una verdad que Él está dando en la palabra de Dios. Y aquí en Lucas está hablando de la importancia de su palabra, la importancia de la palabra de Dios. Y Dios da parábolas para ejemplificar, para hacer comparaciones complejas. A veces, como esto es una parábola, un sembrador y sale a sembrar la semilla y los suelos, pero finalmente el propósito es ilustrar una verdad que es el poder, la importancia de la palabra de Dios. Pero la idea principal de este mensaje, hermanos, es que la palabra de Dios es como una semilla. Es como una semilla. Aquí vamos al curso. Los estudiantes se acuerdan de hermenéutica. ¿Se acuerdan, hermanos estudiantes? Hermenéutica. Y vimos el lenguaje figurativo.
y vimos los símiles, ¿se acuerdan? Los símiles es algo a lo que se compara una verdad bíblica. Hay un símil, aquí la semilla es un símil. Esto es algo a lo que es similar. Y la palabra de Dios es semejante a una semilla. Ahora, una semilla, quiero que ponga en su mente, hermanos, que imagínense, piense de una semilla. Yo puedo en mi mente ver una semilla de jitomate. ¿Sí la pueden ver cuando las hermanas están partiendo el jitomate para hacer la salsa y las semillas salen del centro del jitomate y son negritas? ¿La pueden ver, hermanos? Pequeñita, pequeñita, no es grande. Los hermanos que andan en landscaping, en la jardinería, pueden pensar de la semilla del césped para sembrar pasto, larguita como si fuera un choricito, pero picudo de los lados, pequeñita. No sé si alguien ha visto alguna vez una semilla de mostaza. La Biblia habla de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Yo sé que en el verano, hermano Pili, usted sabe, le gusta mucho comprar las sandías. Y usted abre la sandía y la sandía se parte y está verde por fuera, rayas blancas y por dentro está roja, un color muy hermoso. Pero ahí están las semillas negras. No son tan pequeñas, pero son grandecitas. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es como una semilla. Una semilla que puede hacer grandes cosas. Una semilla que puede hacer la diferencia. Y quiero ilustrar qué poderosa es una semilla, la palabra de Dios, con un ejemplo de la naturaleza. ¿Alguien conoce los árboles secuoyas? Las secuoyas, hermanos, son árboles que, bueno, se dan en California. Son árboles de 300 pies de alto. 300 pies de alto. El diámetro de su tronco puede ser hasta de 20 pies. Estamos hablando de un monstruo de árbol, hermano. Las raíces se dispersan en un diámetro de 80 pies. Entonces usted haga un círculo alrededor del tronco y 80 pies, y ahí están las raíces de esa secuoya, de ese árbol gigantesco. Y se entierran por varios metros. Este árbol es muy resistente. Resiste enfermedades, resiste a los insectos y a las plagas. Son muy resistentes al fuego y tienen una vida de aproximadamente 300 años. Pero lo hermoso, hermanos, es que estos árboles una vez fueron una semilla. Si este árbol frondoso, gigantesco, imponente, una vez fue una semilla, una semillita así como la de un jitomate. Usted ha visto, hermano, cuando caen de los cedros, cuando caen ahorita en mi casa tenemos cedros y caen un montón de semillas, son grandecitas, que las ardillas les gusta agarrar las semillas de los cedros, comérselas. Hermano, esa semilla de esta secuoya trajo ese gran árbol. Pero no solamente eso, fíjese, una semilla que fue sembrada y fue regada y germinó y creció. Ese árbol ahora es capaz de producir 400,000 semillas propias. ¿Me van siguiendo la proporción de esta semilla? Este árbol puede producir 400,000 semillas propias. Entonces quiere decir que en realidad en cada semilla que uno siembra para un árbol de secuoya se encuentra allí dentro de esa semilla no solamente un árbol, pero un bosque. ¿Okay? Una semilla, hermanos. Una semilla. Solamente una semilla. Gracias a Dios por las semillas. Gracias a Dios porque Dios creó las semillas de manzana, las semillas de fresa, las semillas de plátano, la semilla de la granada, la semilla de las naranjas, de la sandía, etc.
Qué maravillosa es una semilla. Creo que una semilla es de las cosas que Dios ha creado más maravillosas, hermanos. La semilla de sandía, usted la puede imaginársela, no es muy rara para nosotros. Esa semilla tiene poder, fíjese, para absorber 200,000 veces su peso. Lo que pesa esa semilla tiene poder para absorber de la tierra 200,000 veces su peso. Usted puede ver el tamaño de unas sandía. A veces es difícil cargarlas con una mano, tiene que cargarlas con los dos brazos. Son pesadísimas las sandías. Una semilla. Ahora, no solamente eso, pero en las semillas, por ejemplo, hablando de la semilla de mostaza, la semilla más pequeña, en las semillas, hermano, hay todos los nutrientes necesarios para que la semilla germine. En la semilla tenemos vitamina de la mostaza, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, vitamina K, potasio, magnesio, calcio, hierro, fósforo, selenio, etc. Una semilla. Hermanos, la palabra de Dios es como una semilla. Fíjese lo que dice el libro de Lucas, capítulo 8, por favor. El versículo 11. Lucas 8:11. ¿Están conmigo, hermanos? Esta es, pues, la parábola. La semilla es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Si vemos, es un símil. No es que la Biblia sea un semillero, o que la Biblia sea un costal con semilla. Pero la palabra de Dios es como una semilla. Y dice la Biblia, esta semilla, hermanos, que Dios que planta, da fruto, hermanos. Es increíble. Yo he visto cómo nunca, hermanos, he plantado nada, he sembrado nada. He plantado, pero no he sembrado como en el campo. Yo he visto cómo siembran el maíz y van ahí echando las montones de semillas, y ahí van los bueyes surcando el terreno, y los que van atrás con las semillas, y luego cerrando los surcos, y después el regando, y crece. Hermano, las semillas crecen. Todo lo que necesitan es caer en tierra y morir, y ser regadas, y esas semillas crecen. Así, hermanos, es la palabra de Dios. Vean lo que dice la Escritura, Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Dice la Escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a caer, hermanos, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando la palabra de Dios es una semilla, o como una semilla, y la palabra de Dios va a producir fruto, va a germinar. Ahora, Dios, vea lo que dice el libro de Lucas 8:10. Lucas 8, versículo 10. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Si usted ve este pasaje, hermanos, en otras versiones de la Biblia, se traduce como misterios, que también se traduce como secreto. Esto que les estoy predicando es un secreto. ¿A quién le gustan los secretos, hermanos? Bueno, hay gente muy curiosa que le gusta escuchar secretos. Este es un secreto. Esto es, si quieres ser alguien fructífero, prolífero, si quieres ser alguien que cuente para el reino de Dios, si quieres ser alguien que haga la diferencia en el reino de Dios,
Si quieres ser alguien que Dios use en el reino de Dios, hermano, necesitas la semilla, la palabra de Dios. Porque sin la semilla, tú no vas a poder hacer una gran diferencia en el reino de Dios. Por eso Dios te dice un secreto. Gente que se mete a las dietas y de repente pierden 30 kilos, o 30 libras, 40 libras. Oye, ¿cuál es su secreto? ¿Verdad, hermanos? Jóvenes que van al gimnasio y de repente están bien marcados y traen aquí un lavadero en lugar de una panza como la mía. Dicen los muchachos, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo levantas pesas? ¿Cuánto tiempo vas? ¿Qué tomas? Hermano, esto de los levantadores de pesas o de gimnasio es toda una ciencia. ¿Cuál proteína tomas? ¿Qué shake haces? Etcétera. ¿Cuál es el secreto? Hermanos, hay un secreto para ser útiles a Dios en el reino de Dios. Hay un secreto para que Dios nos use en su reino y contemos para el reino de Dios. Y ese secreto, hermanos, es que la palabra de Dios es como una semilla y Dios quiere producir mucho fruto a través de ti. Ahora, el mensaje tiene 4 puntos. El primer punto del mensaje, hermanos, la idea principal del mensaje es esta: prepara tu tierra para que la semilla germine. Prepara tu tierra. Hermano, la palabra de Dios es como una semilla, pero una semilla, si tú la echas en el driveway, en tu entrada a tu casa, puede quedar allí un mes y no va a pasar nada. Al contrario, van a venir las aves. Hermano, no está Mauro, pero yo sé, cuando siembras pasto, no sé si usted lo haya hecho, hermano Eliseo, siembras pasto, semillas para sembrar fesquio, lo que sea. ¿Qué hay que hacer después de que eche la semilla, hermanos? El wistro. ¿Por qué? Porque si la dejas sin wistro, las aves vienen y se la comen. Pero no una o dos, viene toda una manada de aves, una parvada, y bajan y se comen la semilla y nunca vas a ver el césped. Por eso se le echa esa paja, para cubrir. Entonces vemos que hay 4 secretos que Dios dice para que la semilla produzca y dé su fruto y seamos como esta secoya que va a ser un árbol frondoso, gigantesco y prolífero en el reino de Dios. Número 1, el primer secreto es: suaviza la tierra de tu corazón. Suaviza la tierra de tu corazón. Vea lo que dice el versículo 5, por favor. Lucas 8:5, hermanos. Lucas 8, versículo 5. Dice la Biblia: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué dice, hermanos? La comieron. Aquí vemos el terreno, la tierra estaba dura, junto al camino. Hermano, nada crece en el camino. ¿Por qué? Porque pasan las personas, lo pisan el camino, las bestias pasan, los autos pasan. El camino está endurecido porque la tierra está compactada y dura y seca, y allí no crece nada. Si queremos que Dios haga algo grande con su semilla, hermanos, es: suaviza la tierra de tu corazón. Ahora, hermanos, vemos que hay un enemigo que no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Nota lo que dice el versículo 5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ve lo que dice el versículo 12. Más adelante, hermanos, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué, hermanos? La palabra, para que no crean y se salven. Aquí está hablando de judíos que no eran salvos, y el diablo obraba por medio de tradición, por medio de la costumbre, por medio de el Talmud y otras cosas, para que ellos se endurecieran y no creyeran. Esto es, hermano, tenemos que suavizar nuestro corazón para que la tierra del corazón, para que el Señor produzca fruto en nosotros. ¿Qué es, hermano, lo que endurece el corazón? Hermano, el diablo es el que está trabajando, como dice el versículo 12,
Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Se oye fuerte, viene el diablo. Viene el diablo, hermanos. ¿Quién es el diablo? El diablo es el príncipe de este mundo. El mundo endurece el corazón. El mundo no deja que la palabra de Dios penetre y dé fruto, como puede dar fruto porque es una semilla. El diablo, hermanos, está trabajando horas extras para que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nos endurezcan. Y andamos buscando las 3 Fs. Los hombres, cuidado con las 3 Fs. Faldas, fama y fortuna. Esas 3 Fs endurecen el corazón. Cuando tú te desvías de escuchar la palabra de Dios, el corazón se endurece cuando vamos al mundo y ahí en el mundo buscamos satisfacción. Vemos, hermanos, segundo punto, otro secreto, suaviza tu corazón. Esto es, ¿cómo suavizamos el corazón? Hermano, suavizamos el corazón creyéndole a Dios. En el mundo, hermanos, hay un montón de filosofía, humanismo y todo tipo de filosofía que dicen, Dios no existe. El ateísmo, el gnosticismo. No puedes conocer a Dios, es imposible conocer a Dios, no puedes tener una relación cercana con Dios. Hay filosofías que te dicen, tú eres tu propio Dios. La palabra de Dios no es inspirada, es un montón de historias, no creas esas historias. Todo eso, esas filosofías del mundo endurecen, pero ¿cómo somos suavizados cuando como niños creemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios hay que creerla. Creerle a Dios. Es que, pastor, no entiendo. Y hermanos, allí es donde muchos dejan de creer cuando no entienden. No tenemos que creer, no tenemos que entender para creer. Solamente tenemos que creer que Dios es verdadero, que su palabra es verdad. Segundo punto, segundo secreto, moja la tierra. Moja la tierra. Primero suaviza la tierra, después moja la tierra. Versículo 6, Lucas 8:6, por favor, hermanos. Lucas 8:6, dice la escritura, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía ¿qué, hermanos? Humedad. Yo sembré me regalaron un árbol en nuestro aniversario el año pasado, o antepasado. Y fuimos a un lugar, mi esposa y yo, y me regalaron un árbol, el dueño de donde nos quedamos, y precioso arbolito, una flor rosita, color como mamey, como color blanco, muy hermosa, varios colores, preciosa, y olía como la gardenia, más fuerte que la gardenia, precioso árbol con flores maravillosas, preciosas. Y me regaló el dueño de ese Airbnb donde fuimos una plantita en la maceta, y la tuve allí, pero cometí un error. A veces me iba afuera, a veces andaba ocupado y no la regué como debía haber regado y se secó, hermanos. Y hace poco le hice un hoyo, la planté, pero ya no salió. ¿Por qué? Porque no tuvo humedad. La maté, no la regué como debía haberla regado para que estuviera con humedad. Hermano, dice la Biblia que el secreto para que la palabra de Dios germine es que tengamos un corazón húmedo, propicio, un corazón con un ambiente propicio para que la palabra de Dios germine. No mucha agua, ni ausencia de agua, pero el agua suficiente para que la palabra de Dios germine. ¿Cómo nos mantenemos mojados o nos mantenemos húmedos? Juan 15:6, vea conmigo por favor, hermanos. Juan 15:6. Aquí la Biblia nos dice cómo nos mantenemos húmedos en el Señor. Juan 15:6, y dice la palabra de Dios lo siguiente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. ¿Qué dice, hermanos? Y arden.
Aquí vemos, hermano, cuando una persona no permanece en Cristo, no cree en Cristo, no obedece a Cristo, esa persona se seca. Y aquí está hablando de inconversos. No quiero mezclar los contextos, no quiero confundirlo, pero aquí la aplicación es al cristiano. Si queremos estar humedecidos en el corazón, necesitamos estar permaneciendo en el Señor, hermanos. Porque fíjense lo que dice la Biblia. Dice, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, ¿qué dice? En mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer es lo que nos da humedad, nos mantiene húmedos. Olemos a Cristo, hermanos. Tenemos la humedad de Cristo, de estar en su palabra. Pero note, vea lo que dice versículo 13. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra. Que dice, hermanos, con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es, la humedad es lo que nos permite permanecer vivos y no apartarnos. Esto es, se apartan. Ver la palabra apartan, hermanos. ¿Cómo nos mantenemos húmedos? Tenemos que, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dije? Para mantenernos húmedos necesitamos permanecer. Cuando nos secamos es porque nos apartamos. Permanecer, estamos húmedos. Nos apartamos, nos secamos. Es como el ejemplo del carbón que está encendido en la hoguera, en el fuego. Y con unas tenazas sacas ese carbón que está al rojo vivo y lo apartas del fuego, de los demás carbones encendidos. ¿Y qué pasa con ese carboncito? Se empieza a, ¿qué, hermanos? A enfriar, a apagar, y ya no sirve, ya no produce calor ni puede producir fuego, perdón. Y así es el cristiano. Cuando estamos con el Señor, estamos húmedos, estamos mojados, nuestro corazón está en una situación de un ambiente propicio para que la palabra germine. Cuando yo dejo de obedecer al Señor y viene la prueba y me aparto del Señor, entonces me seco y no produzco fruto, hermanos. Esto es, no nos apartemos del Señor, aun cuando sea difícil. Estábamos mi esposo y yo meditando de la vida de Job. Hermanos, Job pasó pruebas muy difíciles, durísimas, pero una cosa con Job, no se apartó, hermanos. Su corazón se mantuvo húmedo, aunque estaba pasando por pruebas, y Dios germinó su palabra, Dios le bendijo, Dios le trajo a dar fruto. Y ahora hoy nos acordamos de Job, porque él se mantuvo húmedo cerca al Señor, hermanos. No fue perfecto, pero ¿qué hubiera sido de Job si Job hubiera negado a Dios, blasfemado a Dios? El diablo hubiera ganado lo que Dios dijo, que Job no lo iba a blasfemar, que no lo iba a abandonar, y Job no estuviera en ningún lado en la palabra de Dios, porque no fue lo que debió haber sido. Job quizás estuviera como un hombre que falló, que quedó mal a Dios, pero no, Job está como alguien que permaneció porque él se mantuvo cercano al Señor. Bueno, de esa manera la palabra germina. No podemos apartarnos. Tercer secreto, primer secreto, suaviza la tierra. Segundo secreto, moja la tierra. Tercer secreto, limpia la tierra. Limpia la tierra. Versículo 7, por favor. Lucas 8, versículo 7. Dice la Biblia, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué dice, hermanos? La ahogaron. Vamos a ver lo que dice versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan, ¿qué, hermanos? Fruto. Ahora, ¿de qué hay que limpiar la tierra, hermanos? Hay que limpiar la tierra del pecado. Nuestro corazón, tenemos que quitar el pecado. Le voy a dar unos versículos. Jeremías 4, por favor. Vamos a Jeremías 4, 1 al 3. Jeremías 4, 1 al 3.
Jeremías 4, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus ¿qué, hermanos? Abominaciones, Jeremías 4:1, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis, ¿qué dice, hermanos? Entre espinos. Si sembramos entre espinos, los espinos ahogan la semilla. ¿Qué son los espinos? El pecado, toda la abominación que hay en mí, toda la apostasía que yo tengo. Hermano, la desobediencia es como un espino. Mi mundanalidad, mi carnalidad son como espinos que ahogan la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, limpia tu tierra para que pueda dar fruto en abundancia. Note lo que dice Ezequiel 33:31, por favor. Ezequiel 33:31. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las que, hermanos, pondrán por obra. Esto es cómo limpiamos la tierra, empezando a obedecer la palabra de Dios. Hermano, el pecado, la mundanalidad, la carnalidad, hay que quitarla para que la palabra de Dios germine. Después, cuarta verdad, cuarto secreto. Primer secreto, suaviza la tierra. Segundo secreto, moja la tierra. Tercer secreto, limpia la tierra. Quita el pecado, confiesa el pecado, saca la mundanalidad, quita la carnalidad, conságrate a Dios. Y cuarto secreto, cultiva la tierra. Cultiva la tierra. Cuida tu corazón, hermanos. La tierra se compara con el corazón. Vea lo que dice Lucas 8:8. Lucas 8:8 dice la palabra del Señor. Lucas 8:8. Y otra parte cayó, ¿qué dice, hermanos? En buena tierra. Y nació y llevó fruto a 100%. Aquí vemos la buena tierra es el corazón. Vamos al versículo 14 para que veamos. Dice, la que cayó versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón, ¿qué dice, hermanos? Bueno y recto. Aquí vemos el corazón bueno y recto. Cultivar la tierra es, hermanos, cuidar mi corazón. No solamente suavizar la tierra, no solamente mojar la tierra y limpiarla, eso es lo primero. Lo que sigue después es cuidar mi corazón. El corazón se cuida, hermanos, cuando se mantiene limpio de espinas, cuando se mantiene mojado, cuando se mantiene suavizado, pero el corazón se cuida de que nada de esto que acabo de mencionar lo lastime y lo afecte. El corazón se cuida, hermanos, guardando lo que vemos. No solamente hay que limpiarse del pecado, pero hay que cuidar lo que vemos. Hay que cuidar lo que pensamos. Hay que ver nuestras actitudes, hermano. A veces empezamos a tener una mala actitud contra la autoridad, o contra papá, o contra tu mamá, o contra el pastor. Y quizá no andes en adulterio, en fornicación, pero si tienes una mala actitud, eso no es cuidar tu corazón. Eso va a afectar tu tierra, y la semilla de la palabra de Dios no va a germinar. Vas a venir a los servicios, pero si venimos con una mala actitud, salimos como entramos. No pasó nada. Dios no nos transformó. Dios no meneó el corazón. ¿Por qué? Porque traemos una mala actitud. Aún estaba leyendo, hermanos, de Herodes,
Y ahí me llamó la atención cómo Herodes estaba escuchando, dice la Biblia dice que Herodes escuchaba con gozo. Marcos 6:20, ve lo que dice Marcos 6:20. Y Herodes no era salvo, pero quiero que vea qué importante es la actitud. Marcos 6, versículo 20. Y en Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan, Herodes el tetrarca, temía a Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba. ¿Qué dice, hermanos? De buena gana. Y si usted va al inglés, en el inglés dice, aquí la palabra que usa es contento, gladly. Y si usted va a otra versión, encuentra que va a decir gozo. Entonces aquí está hablando, hermano, de una actitud de cuidar mi corazón. A veces, hermano, si usted se para en el púlpito donde yo estoy predicando ahorita, le vienen pensamientos como estos. A algunos hermanos les aburre la palabra de Dios. A algunos hermanos los enoja la palabra de Dios. A algunos hermanos los arrulla la palabra de Dios. A algunos hermanos tienen una actitud con la palabra de Dios. Hermano, decía el pastor Ezequiel Salazar, me acuerdo que lo dijo en una predicación, les voy a poner un espejo para que se vean la cara, hermanos. Así decía el pastor Ezequiel Salazar. Hermano, porque mire, el pastor puede predicar el mejor mensaje, pero si no cuidas tu corazón, si no es buena tu actitud para oír con contentamiento, oír con gozo, hermano, el predicador puede predicar el mejor mensaje y puedes leer la Biblia, puedes leer el libro de Salmos, capítulo 23, y eso no va a producir ningún fruto porque tu corazón no está cultivado para recibir la palabra con gozo, hermanos. 4 secretos que el Señor nos dio. Qué poderosa es la semilla, hermanos. El problema no está aquí. El problema no está aquí. ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no soy como la secuoya? ¿Por qué no soy como la sandía que absorbo 200,000 veces más que mi peso como semilla? ¿Por qué no soy como la semilla de mostaza que tengo todos los nutrimentos que tengo, hermanos? Vitamina B1, B6, C, E, K, potasio, magnesio, calcio. ¿Por qué me desanimo en la vida cristiana? ¿Por qué flaqueo? ¿Por qué quiero caer? ¿Por qué? Hermano, el problema es que el problema no está aquí, el problema está aquí. Y si tú te viste en el espejo esta tarde, hermanos, no fue una coincidencia, fue Dios que te enseñó dónde estás con respecto a tu tierra, que es el corazón, para recibir la semilla, que es la palabra de Dios. Y la aplicación es muy sencilla. Ya se acabó el tiempo. La aplicación es muy sencilla. La aplicación es, hermanos, oye la palabra de Dios. Oye. Sí, pastor, yo oigo. Pero en español en inglés no lo hay tanto. En español es más claro. En español puedes decir oye, pero te puede decir escucha también. Lo que Dios quiere decir cuando dice oye, quiere decir escucha, con la intención de obedecer y ponerla por obra. Oír es por aquí y sale por acá, y te preguntan de qué se trató y no te acuerdas. Eso es oír, porque no retienes. Pero escuchar, hermanos, escuchar es poner atención para creer lo que dice la Biblia y ponerlo por obra, para que esa palabra de Dios me transforme. La Biblia dice que el primer mandamiento de Israel, hermanos, no fue amar a Dios con todo su corazón. El primer mandamiento de Israel fue oye. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el primer mandamiento fue oye. Qué importante es oír, qué importante es leer, qué importante es, hermano, abrir el corazón para que la semilla caiga en buena tierra. Mi pregunta es, ¿cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu tierra? ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Es un corazón junto al camino? ¿Es un corazón que está emocionado y de repente ya se desemocionó de Cristo? ¿Es un corazón lleno de espinas o es un corazón cultivado que la palabra está dándote los nutrientes y el crecimiento y está absorbiendo un montón de palabra de Dios?
y está fluyendo a través de ti. Estás creciendo, dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, o estás estancado. El problema no está aquí, el problema está aquí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar de la semilla en las parábolas del sembrador. Y el sembrador, que es el Padre, y el labrador, que es Jesucristo, y la semilla, que es la palabra de Dios, y el campo, que es nuestro corazón. Qué preciosa semilla, qué precioso campo. Pero todo, Señor, es porque tú quisiste ilustrar con una parábola, con un símil, que la palabra de Dios es como una semilla. Y qué preciosa es la semilla, qué poderosa es una semilla, qué prolífera es una semilla. Señor, qué bendición trae una semilla. Dios bendice a cada corazón. Ayúdame a mí, Señor, a suavizar mi corazón continuamente, no dejar que se endurezca mi corazón, a mantenerlo húmedo, mantener mi corazón, Señor, limpio de espinos, del mundo, de carne, y sobre todo, Señor, a cultivar mi corazón para que la palabra dé fruto. Gracias, Dios. Bendice a cada oyente. Pídenos a ser oidores, no oidores y hacedores, no oidores olvidadizos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues te pidamos a cantar al Señor.